la prueba de ahora entraría lo que vimos ahora de familia. Pero tendría que ser todo lo que vieron de familia. Si es que no Todo lo preguntan que vimos en sucesorio familia y ahora, sacamos sucesorio y eso se queda para el segundo semestre. sí, pero Sí. entraría todo familia, sí, desde la primera clase hasta la última. Porque lo que sacó ahora se empezaba desde la nulidad del matrimonio, ¿cierto? De ahí hacia Claro, adelante. de ahí en adelante incluiría Entraría sucesorio. tendría que ser todo lo que es familia, desde que empezó desde las teorías, el concepto. Concepto de familia, todo lo que nosotros conversamos dentro de las primeras clases. Y ahí yo les evaluaría familia, que sería como la idea, ¿no? Y el segundo semestre dejar evaluar sucesorio. Sí, si a ustedes les parece, yo no tengo problema. Encuentro que es una buena idea. Sería como proponerlo en el curso y que se haga una votación por lo menos de aquí a mañana, cosa de Sí, estar claros antes de la prueba. ningún problema. Yo no tengo ningún problema porque ya sabiendo que tengo el año, ahí me relajo, o sea, no me relajo, pero me da una tranquilidad que no tenía, ¿no? Porque entonces les voy a poder preguntar y saber si saben sucesorio, que eso es lo que me importa a mí. Entonces, sí, yo no tendría problema en no evaluar ahora sucesorio y evaluarlo en el segundo semestre, no hay problema. Pero ustedes convérselo, pero yo por lo menos no tengo el problema de que eso así sea. ¿Se lo informamos en la clase de mañana entonces, profesor? Ah, pero mañana la habíamos corrido. Sí, la clase de Vale, mañana no va a ser el jueves. sí. Le enviamos un correo por último entonces, profesora. Tendría que ser la clase del jueves, ¿no? Sí, No, la clase del miércoles. El miércoles tenemos clase. el miércoles tenemos clase, sí. Ya. A esta misma hora. En este mismo horario, sí. El miércoles y el jueves. Ya, entonces ahora continuamos con la materia. ¿Se acuerdan de lo que hemos conversado dentro de las clases pasadas? ¿De algo de lo que hemos visto hasta ahora? Aló. Sí, la escucho. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Estás bien? Estaba probando el audio, pensaba que no me funcionaba. Bueno, estábamos hablando de la apertura de la asociación, la delación, y la semana pasada hablamos de la muerte propiamente tal. Y hablamos como de toda la parte introductoria de derechos Claro, sucesorios, ¿no? Ya, de derecho sucesorio. derechos sucesorios. ¿Y qué más dijimos en la clase pasada? ¿Se recuerda alguien? Acuérdense, bueno, yo les había ofrecido décimas a todos los que participaran en clase, por eso yo anoto los nombres y ahora las pueden aplicar durante todo el año, ¿no? Si no se aplican ahora, porque entiendo que el ramo es anual, para que lo tengan en atención. Ya, entonces sí paso ahora a lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a hablar sobre el derecho real de herencia. Nosotros ya hemos revisado derecho sucesorio, ya sabemos el concepto de la muerte, sabemos en general el concepto de la sucesión, entendemos cuáles son las diferentes acepciones de este concepto de sucesión, etcétera, todo lo que hemos conversado hasta ahora. Y hemos hecho algunas distinciones al respecto, ¿no? Hoy día vamos a hablar de este derecho real de herencia. ¿Qué es este derecho real de herencia? Nosotros podemos darle dos significados. Como una primera cosa que sacamos desde el mismo concepto sería un derecho real, que consiste entonces en esta facultad o aptitud de una persona para suceder en el patrimonio del causante o en una cuota de él, que es algo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, cuando hablamos del derecho de transmisión, todo lo que hemos hablado hasta esta parte, cuando hablamos de testamento y de sucesión intestada. Por otra parte, podemos entender dentro de esta expresión herencia la masa hereditaria, y cuando se habla de esta idea de la herencia, estamos hablando de este conjunto de bienes que forman esta universalidad herencia, ¿no? Esto sería lo que nosotros entendemos por este concepto herencia. ¿Cuáles son las características de este derecho de herencia, que son, bueno, de la naturaleza de este derecho sucesorio, de este concepto que nosotros estamos estudiando desde principios más o menos de este mes, ¿no? Dijimos que este derecho de herencia presenta ciertas características. Una primera es que es un derecho real. Nosotros hemos conversado en clases anteriores ya a qué nos referimos cuando hablamos de esta idea del derecho real y por qué nosotros llegamos a esta conclusión que es un derecho real. Esto porque el mismo artículo 577 del Código Civil lo menciona como un derecho real, y este derecho real de herencia queda perfectamente comprendido en esta definición que nosotros revisábamos en la clase pasada y la clase anterior, de hecho, que da el artículo 577 de derecho real. Porque es este que se tiene sobre el patrimonio del difunto o sobre una cuota de él sin respecto a otra persona, ¿no? ¿Se recuerdan cuando dábamos la definición en general o a qué nos referíamos cuando hablábamos de derecho real? En general hoy día no voy a esperar que opinen mucho, si ustedes quieren opinar me hablan, porque entiendo que quizá muchos están preocupados con la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, pero si me quieren hacer alguna pregunta, me interrumpen y me hablan. O si es que hay alguien que estoy esperando entrar, porque como estoy con mi notebook, no veo todas las opciones que veo generalmente.
Respecto a esta idea del derecho de herencia, nace una acción real, ya que estamos hablando de un derecho real, todo derecho real conlleva también una acción real, que quizás ustedes lo vieron cuando estaban viendo el derecho de dominio. ¿Cuál es esta acción real? Es la acción de petición de herencia. En virtud de esta acción, el verdadero heredero puede reclamar su derecho de herencia invocando su calidad de heredero en contra de cualquier persona que esté en posesión de la herencia. ¿A qué se refiere este caso en particular de esta acción de petición de herencia? Puede ser, y nosotros hemos hablado en clases anteriores, de la figura del heredero putativo, es decir, alguien que cree ser heredero de una X causante, pero que en la realidad no lo es, pero que ejerce como si lo fuera. Por eso él podría eventualmente, este heredero putativo, llegar a adquirir esa cosa que tiene sin ser heredero por la prescripción de aquella cosa. Como contraparte a este heredero putativo, tenemos a este heredero real. El heredero real de este causante que falleció y que no ha ejercido su acción o que por alguna razón no puede ejercer sus derechos sobre la cosa determinada, hace esta acción real, que es acción de petición de herencia, donde atacando a este heredero putativo indica que es el verdadero heredero. Atendido esto que acabamos de revisar con respecto a esta acción real de herencia, no es posible confundir en nuestro sistema legislativo el derecho de dominio de los bienes hereditarios con el derecho de herencia, como sucede en otras legislaciones. Y para esto nosotros tenemos que recordar que el objeto de la herencia es esta universalidad, el patrimonio o una cuota de este patrimonio, y no estos bienes determinados que forman la universalidad jurídica. Nosotros en clases anteriores conversábamos sobre este tema del derecho real, sobre esta idea de que uno lo ejerce sobre esta universalidad jurídica, y conversábamos que incluso cuando hablábamos de la sucesión, cuando hablábamos de esta herencia, cuando hablábamos de lo que nos podía dejar esta persona causante, estábamos hablando de, incluso que muchas veces, como estamos hablando de esta bolsa, que tiene bienes, que tiene el patrimonio, puede incluir también deudas, ¿no? Entonces, por eso que hablamos de esta universalidad jurídica, que incluye no solamente cosas en particular, sino que incluye cosas incorporales, incluye derechos, etcétera, que es una noción que ustedes tienen, por lo menos desde lo que deben haber revisado en sus primeros años de derecho civil. Cuando hablamos entonces de esta idea del derecho real de herencia y de la herencia, estamos hablando de esta universalidad jurídica. Nosotros ya sabemos que las universalidades pueden ser de hecho o de derecho o jurídicas, ¿no? La universalidad de hecho no difiere de los bienes que lo forman, y hay una universalidad de hecho cuando existe un conjunto de bienes que se denominan genéricamente, por ejemplo, una biblioteca, un rebaño, etc. Eso es un conjunto que están todos juntos con esta universalidad de hecho, ¿no? Donde no difiere esta universalidad de los bienes que lo conforman. En cambio, cuando nosotros hablamos de una universalidad jurídica, una universalidad de derecho, es un continente distinto del contenido. Es decir, cuando yo en la universalidad de hecho les hablaba de una biblioteca o les hablaba del rebaño, entonces esta universalidad depende de estos bienes que la conforman. Cuando yo hablo de la universalidad jurídica, cuando hablo del patrimonio, cuando hablo de la herencia, esta subsiste o existe independiente de lo que contenga o no contenga. Nosotros podríamos tener una herencia sin bienes, o podríamos tener una herencia que lo único que tiene son deudas, ¿no? No deja de tener este carácter de herencia por el hecho de estar vacío, a lo mismo de lo que ocurre con el patrimonio. Con respecto a esta idea del derecho real de herencia, de la herencia, tiene una vida efímera. Y esto tiene que ver con lo que nosotros conversábamos en clases anteriores, con esta necesidad que tiene Bello de, y bueno, nuestro Código Civil y nuestro derecho privado en general, de terminar con estas comunidades de dominio, con estas comunidades de bienes, ¿no? Por lo tanto, fallecido el causante, nace el derecho real de herencia, y si hay varios herederos, nosotros ya hemos conversado esto, en ese momento se genera esta indivisión hereditaria. ¿A qué me refiero yo con esta indivisión hereditaria? Fallece el causante, se inicia todo el trámite, nosotros, de la apertura de la sucesión, luego de la delación, el ejercicio de este derecho de opción que nosotros conversábamos en las clases anteriores, pero esta realidad del derecho real de herencia es de corta duración. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando nos encontramos en la indivisión jurídica, los herederos no son dueños de cosas determinadas, sino que son dueños de
en conjunto de la totalidad de la herencia o, en su caso, de una porción de ella. Cuando nosotros acabamos con esta comunidad de bienes, cuando se generan, y nosotros lo hemos conversado también en clases anteriores, las respectivas adjudicaciones, es decir, cuando llegamos a la etapa de partición de la herencia, donde en definitiva ya no estamos en esta indivisión donde todos somos dueños de todo o de una porción, sino que somos dueños de una cosa determinada, somos dueños del bien inmueble que se encuentra en Playa Lobito, somos dueños del bien inmueble que está en Genaro Gallo, etc. Una cosa determinada y ya no sobre la comunidad, ¿no? Que es lo que conversábamos en clases anteriores. Por lo mismo no podemos confundir, y este es el punto esencial, cuando nosotros hacemos la adjudicación, nosotros entregamos una cosa determinada a un heredero determinado, entonces este derecho real de herencia pasa a convertirse en derecho de dominio. Por eso es que es una vida efímera. Solo existe como derecho real de herencia cuando estamos en todo este trámite de la indivisión que se produce después de la apertura de la sucesión, es decir, después de la muerte del causante. En ese momento sigue siendo derecho real de herencia. En el momento en que se produce la adjudicación, donde yo le entrego bienes determinados a los herederos y termina esta indivisión, este derecho real de herencia se convierte en derecho de dominio. Para que a ustedes les vaya quedando claro esta noción y vayamos viendo incluso, porque se vuelve interesante para el derecho civil, cómo este derecho real de herencia muta a derecho de dominio. Que creo que eso podría ser interesante para cuando ustedes tengan tiempo de revisar esto, ¿no? Hablando, Profesora, dígame. una consulta. Bueno, ahí en la parte de la indivisión, ahí nacen los acervos, ¿no es cierto? En la parte del acervo bruto, cuando se combinan los bienes del causante con los del cónyuge u otras personas. Sí, lo que viene mucho después es bastante más complicado la teoría de los acervos, ¿no? Pero Ya, sí, se refiere a los patrimonios y ahí tenemos que distinguir el patrimonio bruto, es decir, cuando está todo claro, combinado, después el patrimonio líquido, los acervos líquidos, después los acervos claro, imaginarios que protegen imaginario. el dominio, el primer acervo imaginario, el segundo acervo imaginario, son hartas cosas que los puedo complicar si se los digo ahora, pero sí, eso cuando todavía Ah, estamos ya. en indivisión, ¿no? Estamos con todo el patrimonio confundido. Pero después de eso, una vez que se va aclarando en este procedimiento que yo les mencionaba de carácter judicial, en el caso de la herencia, recuérdense que en el caso que exista herencia, estamos hablando de un trámite de carácter judicial, ¿no? Y cuando no existe herencia, que es la sucesión intestada, estamos hablando de un trámite de carácter administrativo ante el registro civil, que es lo que conversábamos en clases anteriores. Pero sí, tiene razón Alejandra con hacer esta conexión. Así que, les decía, hablando de que esto es un derecho real, ya dijimos que cabe dentro de las características que nos indica el artículo 577 del Código Civil, que nos habla de los distintos derechos reales, debemos entender entonces cuál es la forma, que yo algo les adelanté cuando les hablaba del heredero putativo, cómo yo adquiero este derecho real de herencia. De lo que hemos conversado hasta ahora, podemos deducir que hay tres formas mediante las cuales yo puedo adquirir este derecho real de herencia. La primera y la más natural sería la sucesión por causa de muerte, la segunda, que sería la tradición, y una tercera, que sería la prescripción. Y el caso de la prescripción es el caso del heredero putativo, ¿no? Y les voy a hablar sobre esta primera adquisición del derecho real por sucesión por causa de muerte. Cuando hablo de la adquisición por sucesión por causa de muerte, me estoy refiriendo al heredero. Este es el modo normal de adquirir este derecho real de herencia, que se produce de pleno derecho por el solo hecho del fallecimiento del causante, sin que sea necesario que el heredero cumpla ninguna formalidad. No obstante, esta adquisición, este modo de adquirir sucesión por causa de muerte del derecho real de herencia, el heredero puede, que es lo que nosotros hemos conversado en la clase anterior y la clase antes de esta, aceptar o rechazar este derecho de herencia que adquirió, retrotrayéndose la aceptación o repudiación al instante del fallecimiento del causante, que es lo que conversábamos cuando hablamos de la apertura de la sucesión, artículo 1239 del Código Civil. El legislador ha establecido la aceptación de la herencia, no obstante la adquisición se produce para este heredero porque, y bueno, de pleno derecho, porque nadie puede adquirir derechos contra su voluntad, ¿sí?
Esto tiene que ver con esta idea de este derecho de opción que nosotros conversábamos dentro de las primeras clases, que tiene el heredero para aceptar o repudiar una asignación, porque no lo podríamos obligar de forma alguna. Nadie podría ser heredero a la fuerza y nadie podría recibir una sucesión a la fuerza, ¿no? Esto es un derecho voluntario. ¿Y esto por qué? Que es algo que nosotros hemos conversado y que tiene que ver con esta idea de la universalidad jurídica que constituye la herencia, porque esta herencia no solo contiene bienes determinados o cosas que puedan ser beneficiosas para mi patrimonio, sino también puede tener muchas deudas que pueden afectar mi patrimonio como heredero. Además, la herencia no significa necesariamente, que es lo que conversamos ahora, no significa necesariamente un enriquecimiento para esta persona heredera, pues si la sucesión está excesivamente gravada, puede comprometer la responsabilidad del asignatario, pero para ello se le permite a este heredero repudiar la asignación. Bueno, y también veíamos, y que lo vamos a revisar ahora ya con más tranquilidad, yo creo que ya el segundo semestre, la posibilidad o las diversas acciones que puedo yo tener a la hora de aceptar una asignación testamentaria. ¿Qué podemos decir con respecto a esta posesión de la herencia? Al respecto, nosotros tenemos que hacer una triple distinción. Existe una posesión legal, una posesión real y una posesión efectiva de la herencia. Y es algo que nosotros quizá hemos escuchado de forma general cuando se habla de procedimiento sucesorio o cuando en televisión nos hablan, no nos dicen precisamente qué es la sucesión intestada, pero nos hablan mucho de la posesión efectiva y que estamos hablando de la posesión efectiva de la sucesión intestada. ¿Qué es la posesión legal de la herencia? La posesión legal de la herencia se encuentra regulada en el artículo 722 del Código Civil. Esta posesión la otorga el legislador presumiendo la concurrencia de los elementos del corpus y el animus. Recuérdense, no sé si recuerdan la definición de la posesión del artículo 700, si es que están por ahí, ¿recuerdan lo que es la posesión? La posesión, profe, la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño. Con el ánimo de señor y dueño, bien. ¿Y la Sí. posesión? ¿Qué relación tiene con el dominio? Bueno, ¿Se recuerda? ¿qué se El puede? el dominio es lo que va a adquirir, profesora. Por eso usa Es un modo de posesión. adquirir. Claro, pero ¿cuál es el dueño? ¿Es poseedor? O sea, la diferencia es que en el dominio se es poseedor, en cambio en la posesión es solamente la relación de hecho, no es el propietario. Un mero tenedor. Porque No. Ahí se los voy a aclarar porque están confundidos. Se los aclaro porque es importante que conozcan, todo dueño es poseedor, pero no todo poseedor es dueño. Esa es la diferencia. En el dominio, de hecho, uno puede transmitir y transferir, y en la posesión no se puede ni transferir ni transmitir. Muy bien, pero para que lo recuerden, porque la mera tenencia es otra cosa. Nosotros tenemos el dominio, la posesión y la mera tenencia. El mero tenedor nunca va a ser dueño, ¿sí? Pero, Un arrendador. claro, ¿por qué? Porque yo tengo la cosa a nombre de un tercero. En cambio, cuando yo soy poseedora, yo me reputo dueña. Yo creo ser dueña de la cosa. Esa es la idea de la posesión. Entonces, todo dueño es, sí, todo dueño es poseedor, pero no todo poseedor es dueño, ¿sí? Para que recuerden esa idea, o si es que tienen duda con lo que les estoy diciendo, lo revisen, porque esa es una típica pregunta de grado, es una típica pregunta también del ejercicio de la profesión, y es una noción que a veces se dificulta un poquito de entender para que no lo olvidemos. La conexión que existe entre el dominio, la posesión y la mera tenencia. Mera tenencia nunca va a ser dueño. ¿Por qué? Porque el mero tenedor no es poseedor. ¿Sí? Entonces, para que lo vean. Y ahí, sí, y profesora, y a través de la posesión, ahí si pasa el lapso del tiempo puede adquirir con la prescripción, ¿cierto? Sí, pero ahí El tenemos dominio. que hacer la distinción, ¿no? Para que Ya. ahí ya tendríamos que lo tendríamos que para que no se me confundan, ¿no? Pero sí quiero Ya. que recuerden que todo dueño es poseedor, porque es poseedor de la cosa porque lo hace con ánimo de dueño. Con ánimo de señor y dueño. Claro, Claro. ánimo de señor y dueño. En cambio, el mero tenedor, no, el mero tenedor reconoce este dominio ajeno. Entonces, esa es la distinción y nunca podría adquirir porque sabe que no es dueño. Ya, entonces sigo con esta idea de la posesión, y otra cosa importante que me tendrían que haber dicho sobre la posesión que se encuentra regulada en el artículo 700, es que para que nosotros hablemos de la posesión, nosotros hablamos de estos elementos, el corpus y el animus. ¿Se recuerdan? El corpus es la tenencia de la cosa y el animus es este ánimo de señor y dueño.
El ánimo del Señor. Que yo creo que lo deben haber visto en su momento en civil, si que no lo vieron en algún civil, para que lo revisen, porque es importante que recordemos esas nociones. Entonces, Sí, lo habíamos visto. sí, yo creo que lo vieron, sí, es típico algo Sí. que uno siempre revisa: posesión, dominio, mera tenencia, aparte que son temas bien interesantes en derechos reales, lo más probable es que lo vieron, a eso me refiero. Ya, entonces continúo con la idea. Ya, en el hecho pueden faltarle a este heredero ambos elementos, tanto el corpus como el animus, y siempre la ley va a presumir su existencia. Y esto es importante que nosotros lo pensemos, sobre todo pensando esta noción de la posesión que conversábamos recién. Queda ello demostrado por el hecho de que la posesión legal existe, aunque el heredero ignore su calidad de tal. Y esto es una característica típica de esta posesión legal de la herencia. Por la misma razón, la posesión legal es siempre regular, que era lo que me estaban conversando recién, para poder adquirir por prescripción, etc., ya que es otorgada por el legislador presumiendo sus elementos. Y esto es algo típico de derecho sucesorio. Se ha resuelto por los tribunales que la posesión legal corresponde al heredero verdadero y no al putativo. Y se les puede ocurrir por qué corresponde esta posesión legal, en los términos que yo le digo, al verdadero heredero y no al putativo. ¿Están por allí? ¿Por qué será que este derecho, esta posesión legal, en los términos que yo se los digo, es decir, que yo puede que no tenga ni el corpus ni el animus, y el derecho entiende que por el hecho de fallecer mi causante, yo tengo la posesión legal de la herencia, a pesar de que quizá yo no tengo ni el corpus ni el animus? Pero esta idea que me da el derecho y que ha reconocido la jurisprudencia no se extiende al heredero putativo. ¿Por qué creen que eso ocurre? ¿Se recuerdan quién es el heredero putativo? Para ir viendo si quedan algunas nociones. Yo sé que están en otra cosa, pero por si lo recuerdan. Esto es tan entretenido, sucesorio. Y tan importante, y muy rentable. Si es que hay alguien, a mí no me interesa tanto el dinero en el derecho, ¿no? Pero hay gente que sí, por si acaso le interesa. El heredero putativo es el falso heredero. ¿Está por ahí? Porque no es. Entonces vendría a ser porque como es un heredero falso no podría, no tiene el linaje familiar, ¿o no? Porque tengo entendido que es para los herederos, digamos, los biológicos y las familias, ¿o no? ¿Tiene que ver con eso? Claro, sí, tiene que ver, más que un tema recuerden también que están los hijos adoptivos, y que finalmente el hijo adoptivo ante la ley también se entiende que es un hijo, ¿no? No hace una distinción sobre esta conexión genética con la familia, ¿no? Sino que se refiere a esta seguridad, porque lo que yo le estoy diciendo es muy inusual, el que la posesión legal, alguien adquiera esta posesión legal por el solo ministerio de la ley, sin tener el corpus ni el animus para configurar esta posesión. Entonces, como eso es tan extraño jurídicamente, solo se le da a este heredero, y quizá ahí sí le puedo dar la razón, don Luis, de que puede tener que ver con esta noción de la familia, la protección de la familia, y todo el contenido moral y ético que tiene el derecho sucesorio. Sí, podría ser. Y el heredero putativo no es un verdadero heredero, y por tanto, puede que este heredero putativo tenga el corpus, tenga la cosa, pero él no va a poder adquirir esta posesión legal por el solo ministerio de la ley. Es algo bastante obvio si yo distingo esta noción del heredero putativo y el heredero real. Para que no se les olvide esta noción, yo sé que quizás no están tan atentos ahora, pero cuando lo sigamos viendo en clase, ustedes lo vean en el segundo semestre, este heredero putativo va a salir muchas veces a la luz, sobre todo porque puede adquirir, pero de otra forma. Entonces, Profesora, dígame. dentro de ello entraría igual lo que hablábamos el otro día respecto de estos herederos que tienen alguna, ay, no recuerdo cuál era el nombre, pero como una cláusula para poder ser herederos. Por ejemplo, decía, ya si se gradúa, si sale de licenciado en ciencia jurídica, le dejo tal cosa. Cuando la asignación está sujeta a condición superior. Claro. ¿Sería en ese caso, por ejemplo, esa persona un heredero putativo? No, es que no es un heredero putativo, en realidad hay una potencialidad de adquirir un derecho al momento de cumplirse la condición. Es distinto al heredero putativo, a mi parecer. Hay que revisarlo. Profesora, entonces el heredero putativo venía a ser como el heredero por testamento.
No, el heredero putativo es un heredero falso, alguien que está equivocado, que cree ser heredero, pero no lo es. Ah, Por ya. ejemplo, profesora, entonces sería, en ese caso, no sé, dentro de un matrimonio, la mujer tenía una hija y el que fallece es el hombre y esa hija cree tener parte de la herencia. Ah, podría ser, sí. Y esa en realidad sería claro, porque es hija de la mujer y no ha sido reconocida por ese marido, ¿no? Claro, Por esa pareja, claro. Ella podría creer que tiene parte de esa herencia, pero en realidad no la tiene. porque la herencia para ella sería cuando fallezca su mamá, no la pareja de la mamá. Pareja de su mamá. Y otro ejemplo podría ser en el caso de alguien, bueno, los pactos sobre sucesión futura, nosotros ya sabemos que adolescente es objeto ilícito, ¿verdad? No se podrían hacer, pero pensemos que quizá yo haya prometido que la cuarta de libre disposición de todo mi patrimonio se la voy a dejar a un X, a una X persona, que no es mi heredero, por eso es la cuarta de libre disposición. Y esta persona, yo en vida, le entrego un bien inmueble, pero solo se lo presto, ¿verdad? No con ánimo de entregárselo definitivamente. Yo fallezco y esta persona, como yo ya había conversado con él, de que yo le iba a dejar esto como la cuarta libre disposición, cree que yo le dejé eso. Ese sería un heredero putativo. Pero en la realidad, pensemos en mi ejemplo, que yo tengo hijos, tengo marido, etcétera, tengo otros que van a atacar a este heredero putativo. Son verdaderos herederos. ¿Ahora sí se entendió la noción de este heredero Sí, putativo? profesora. Ya, es Sí, decir, un profe. falso heredero, pero que cree ser heredero. ¿Aló, profesora? Sí, Sí, entonces lo que yo entiendo, se podría decir que el verdadero heredero solamente tiene la posesión legal. En cambio, el falso heredero solamente tiene el corpus y el ánimo de señor y dueño. pero no se genera Que la podría, posesión de la herencia por el solo ministerio de la ley. No es parte. ya, y el falso heredero podría adquirir la herencia por prescripción, ¿no es cierto? Porque, Por ya, prescripción, porque el verdadero heredero no ejerce su acción. ¿Y esto por qué? claro, De seguridad jurídica, ¿no? Si el verdadero heredero deja pasar todos los plazos de la ley sin ejercer su acción, entonces en ese caso, este falso heredero, como tiene la cosa y tiene el ánimo, entonces lo adquiere. Por prescripción. Lo vamos a ver más adelante en todo caso, pero solo quiero que les quede muy claro entonces esta distinción entre el real heredero, el verdadero heredero y el falso heredero. Ya, entonces continúo con lo que estaba conversando. Ya, esta posesión legal, ¿no? Que yo les digo que se inicia desde la apertura de la sucesión, es decir, desde la muerte del causante, no es la misma posesión legal que tenía el causante, sino que la adquiere al fallecimiento de este causante. ¿Y esto por qué? Tiene que ver con lo que dispone el artículo 722 del Código Civil en relación con el artículo 717 del Código Civil. Y aquí tenemos que hablar también de esta posesión real o material. Equivale esta posesión real o material a la posesión definida en el artículo 700 del Código Civil, que estábamos conversando hace un rato cuando estábamos recordando la noción de posesión. Lo normal es que el heredero tenga la posesión legal y la material. Pero puede suceder que el verdadero heredero tenga la posesión legal, que es esta que nosotros estamos conversando, donde se presume que tiene corpus y animus, y el falso heredero tenga la posesión real. En el ejemplo que yo les decía, en el caso que yo a un X, conversando, diga que le voy a dejar la cuarta de libre disposición de mi patrimonio al momento de fallecer, ¿no? Y golpeo madera al respecto. Entonces, para que vayan, y esta persona entonces al momento de mi fallecimiento va a tener ese bien y puede creer que es heredero. ¿Ya? ¿Por qué tiene importancia esta posesión real que yo les menciono? La legal, recuérdense que es la del verdadero heredero, y la real tiene importancia porque habilita a este heredero putativo para adquirir la herencia, pero por prescripción. ¿Sí? El verdadero heredero lo adquiere por sucesión por causa de muerte. Y aquí vamos a hablar de algo que probablemente han escuchado mucho, que es la posesión efectiva. La posesión efectiva es un trámite procesal cuando la herencia es testada, que es lo que hemos conversado en todas las clases anteriores, y es administrativo cuando esta es intestada. Y esto en virtud del artículo 1 de la Ley 19.903. Y se dice que es aquella
que se otorga por sentencia judicial o por resolución administrativa a quien tiene la apariencia de heredero. Y esto es importante, esta noción de la apariencia de heredero, porque recuerden a este heredero putativo. La posesión efectiva no confiere de modo incontrovertible la calidad de heredero. Y esto se desprende así de diferentes artículos. Primero, del artículo 877 del CPC, del Código de Procedimiento Civil, que dice que en la sucesión testamentaria se dará la posesión efectiva al heredero que presenta un testamento aparentemente válido en que se le instituya heredero. ¿Por qué habla de este testamento aparentemente válido? Porque puede ocurrir que, en el ejemplo que yo les daba, yo hago un testamento en el año 2019, y en el año 2019 yo dispongo de mi cuarta de libre mejora, de libre disposición, que es aquella cuarta de mi patrimonio que yo puedo destinar a cualquier persona que no sea mi asignatario, y le dejo como parte de esta cuarta de libre disposición un bien inmueble que yo tengo en pica a Juan, a un X. Hago este testamento en el 2019 y en el 2020, a principios del 2020, yo cambio de opinión, lo informo a Juan y yo hago un nuevo testamento donde ya yo no dispongo de mi cuarta de libre disposición y esa parte la dejo a mis asignatarios de carácter justo, olvidando la disposición que yo había conversado o que previamente había dispuesto para Juan. Fallezco, ¿no? Pensemos, no sé, en junio de este año, y Juan todavía tiene la versión anterior del año 2019 donde yo le dejaba esta cuarta libre disposición. Es por eso que es putativo y él puede iniciar el procedimiento, y el hecho que inicie el procedimiento no lo instaura como heredero, porque él va a iniciar el procedimiento, en este caso de carácter judicial, de la posesión efectiva, y lo van a atacar mis verdaderos herederos que van a concurrir con un nuevo testamento, para que se hagan una idea de cuándo podría ocurrir esta situación como tan compleja que nos habla el Código. Por eso se habla de este testamento aparentemente válido que lo instituye heredero, en el ejemplo que yo les decía. El falso heredero, a quien se le ha otorgado la posesión efectiva, adquiere la herencia por prescripción de 5 años. Y si la adquiere por prescripción, significa que la posesión efectiva no le otorga la herencia. La posesión efectiva tiene importancia entonces, ¿para qué? Y recuerden entonces, puede ser que este falso heredero hizo la posesión efectiva, porque recuerden que no tiene la posesión legal de la herencia, porque va con un falso testamento, nadie cuestiona este falso testamento, este testamento anterior, pasa el plazo de 5 años y adquiere la cosa que yo dejé en mi sucesión, pero no la adquiere por sucesión por causa de muerte, sino que por prescripción. ¿Y cuál es el argumento existente ahí? Finalmente se da la validez a esta posesión real de la cosa y la seguridad la seguridad jurídica que siempre está presente en nuestro código. Y bueno, y también castiga la inactividad del verdadero heredero que, sabiendo que se abrió la sucesión, que sabiendo que existe un verdadero testamento, deja pasar los años sin realizar ninguna acción que demuestre una intención de ejercer su derecho, ¿no? A pesar de que la ley le concede esta posesión legal. Profesora, Dígame. En ese caso, entonces, el heredero no podría, posterior a esta posesión que realizó el falso heredero, realizarnos algún reclamo o algo así, ir y decir, no, no me enteré. No, porque pasa de que se castiga la inacción de este verdadero heredero. Porque ¿cómo no se va a enterar? Es muy difícil que no se entere de la apertura de una sucesión. Muy difícil que no se entere en 5 años del ejercicio de esta acción. Porque aparte, cuando yo hablo de todos estos trámites tienen notificaciones, se avisa de diversas maneras sobre la apertura de una sucesión. Entonces, por eso el derecho castiga esta inacción del verdadero heredero y le establece este plazo de prescripción, favoreciendo a quien logra probar esta tenencia real de la cosa y además que tiene este ánimo de heredero putativo. Por eso es que uno tiene que estar despierto cuando habla de derecho sucesorio, tiene que estar despierto cuando se producen estas aperturas de la sucesión. ¿Había otra pregunta más parecida, Alejandra? sí, profe, me surgió una duda. Dígame. Bueno, para el falso heredero, ¿esto solo corre para testamento y el tema de la vintestato también puede ser porque tienen que hacer la posesión efectiva? Entonces, si hacen la posesión efectiva si a vintestato, van al registro civil
¿cómo nos van a verificar a través de las partidas que Podría no es un hacerlo a través de, también podría darse en el caso de una asociación Sí, eso es. pero lo más, a pesar de que esto jurídicamente se puede dar, en la realidad, si nosotros lo pensamos, como bien dice usted, va a ser mucho más difícil, porque el registro Claro, civil eso es decía un yo. registro de si nosotros somos verdaderamente herederos o somos verdaderamente sucesores o continuadores de una persona determinada. Entonces es muy difícil de que Claro. pudiera dar, pero legalmente en doctrina, sí, se puede dar en la asociación intestada también. Ah, Entonces, para que interesante. pero en Mire, la realidad sí, lo veo difícil, lo veo muy difícil de que sí se es pueda dar. difícil. A pesar de que no pensemos ni idealicemos al registro civil, también se cometen algunos errores ahí. Sí, hay errores, sí. Gracias, profesora. De nada. Les decía, les menciono sobre errores. Creo que ya les comenté una vez que en la Corporación de Asistencia Judicial, cuando yo estaba haciendo mi práctica, llegó una señora que era bigama, ¿les conté ese caso? No, profe. Ella llegó a, bueno, pedirme que la asesorara y ella lo que quería era terminar con su, me parece que era el primer vínculo para mantener su segundo vínculo. ¿Por qué les digo de que no es infalible el registro civil? Porque el registro civil emitía los dos certificados de su vínculo matrimonial y aparecían ambos válidos y en ningún momento se cuestionaba su calidad de bígama. Yo incluso le dije, pero si yo inicio la acción para terminar su primer vínculo, puede que alguien le impute a usted que usted se encuentra actualmente, que es bígama. Y el registro civil no lo había notado. Y no le estoy hablando hace tanto tiempo atrás, para que no se imagine que yo hice como la práctica en el 1800, lo hice como en el año 2009, creo 2010 la práctica. Entonces, para que vean cómo no opera tan bien a veces el registro civil, sobre todo cuando estamos hablando de vínculos matrimoniales un poco antiguos. Quizás sería más difícil en los matrimonios o el registro que nosotros tenemos actualmente, que es todo digital y etcétera. Ya, les decía que, ¿por qué esta posesión efectiva que nosotros estamos conversando ahora? Que recuerden, cuando hablamos de por vía de testamento de carácter judicial y cuando hablamos de la posesión, de la intestada, perdón, estamos hablando de un trámite ante el registro civil. La posesión efectiva es importante porque mantiene la historia de la propiedad raíz, porque da origen a una prescripción más breve para adquirir la herencia, porque a usted no le llamó la atención que el plazo es de 5 años. En general, la prescripción, ¿cuáles son los plazos de prescripción? El plazo más largo en nuestro derecho para la prescripción. Que este plazo 10 años. 10 años, ¿no? Porque antes, mucho antes eran 15. Sí, 15 años, pero ahora son 10. 10, y hace mucho tiempo que son 10. Se dice que este plazo de nuestro derecho privado y de nuestro Código Civil es el plazo máximo que me da la ley para que yo pueda regular una determinada propiedad, que yo pueda, para se cumpla este principio de la seguridad jurídica. Es como el plazo de la seguridad jurídica. En el caso de este derecho real de herencia y del heredero putativo, se establece una prescripción de corto plazo, que es la de 5 años, ¿no? Que ahí es más, nos debiera llamar más la atención cuando hablamos de sucesión. Y por los efectos que tiene y cuando puede afectar a este verdadero heredero, que era lo que me hablaba Kaira hace un rato, y si que eso pudiera atacarse con posterioridad. Y con respecto a efectos tributarios que tiene la herencia, cuando nosotros hablamos de la herencia y hablamos de herencias cuantiosas que se dejan a los signatarios, existe lo que se llama el impuesto a la herencia. No sé si lo han escuchado, ahora en este último tiempo se estaba hablando en el Congreso discutiendo sobre la idea de generar un impuesto a los súper ricos. ¿Han escuchado ese proyecto de ley? Sí, profe, de hecho, yo descargué el Código Civil actualizado y salía una modificación en cuanto al impuesto a la herencia, Sí. pero no lo miré en detalle, sí. Yo tampoco me aprendo los impuestos en general, porque uno tributario debe ser uno de los ramos que yo más aborrecí en derecho. Pero sí, una modificación sobre este impuesto a la herencia. ¿Por qué se los menciono? Porque, y les mencionaba que hubo un proyecto de ley, y eso es de ahora, de los últimos proyectos que se están tramitando en el Congreso, uno de ellos, y muy discutido, es que se quiere generar un impuesto a los súper ricos en Chile por una sola vez y por causa del COVID. Y eso le estoy preguntando a propósito del impuesto a la herencia. ¿Lo han escuchado? Que es un impuesto a la riqueza. Es decir, no a las ganancias que yo tuve este año, sino porque yo tengo esta calidad de súper rico que este proyecto me indica quiénes son, ¿no? No me dice nombre, me dice cantidades de dinero.
Bueno, yo estuve escuchando en la radio hoy día en la mañana respecto a este impuesto, Ujú. un nuevo proyecto que se refiere a proponer un tributo fijo de 2,5, si no me equivoco, es por una sola vez y por el patrimonio sobre los 22 millones de dólares. Claro, de dólares, mucho, mucho dinero, los súper, súper ricos. Claro. Y el tema, profesora, es que muchas veces ellos mismos generan intereses y esos intereses también generan más intereses y la ganancia es tan exorbitante que a ellos ni siquiera se les va a tocar el patrimonio, solamente los intereses. Porque tienen una cantidad de dinero impresionante y no recuerdo cuánto es lo que representan de las ganancias brutas de Chile, creo que más del 30%, creo. Y una cantidad súper mínima en porcentaje de la población chilena. Muy, muy excepcional. ¿Por qué lo relaciono con esta idea del... Pues yo escuché el debate la semana pasada que se dio en la Comisión de Constitución sobre esta ley que fue muy, muy discutida. Y uno de los argumentos que daban quienes estaban en contra de esta normativa es que era injusta porque se sancionaba la riqueza y no la ganancia en un determinado tiempo. Es decir, yo castigaba a alguien como por ser rico. Y decía que nosotros tenemos impuestos que castigan la riqueza, y entre los impuestos que castigan la riqueza, mencionaba este impuesto a la herencia y bueno, también las contribuciones de los bienes inmuebles. Entonces, se los menciono porque, bueno, me parece un muy mal argumento, porque el impuesto a la herencia no es tan cuantioso. No diría, todos pagamos el impuesto a la herencia, por lo que yo no diría que estamos hablando de un impuesto a la riqueza, y menos en el otro ejemplo que les doy, ¿no? Entonces, para que vean, no sé cuál será su opinión en general, ¿no? Pero a mí me parece que es prudente que nosotros tuviéramos algún tipo de tributación especial para estos súper ricos. ¿Ustedes saben si en otras legislaciones existen impuestos a la riqueza? U otra pregunta, ¿ustedes saben si nosotros tenemos impuestos que nos igualen a todos los chilenos, donde todos tributemos por igual, independiente de nuestra capacidad económica? El Creo que el 19%. ¿El IVA? El IVA, el IVA lo pagamos todos por igual, ¿no? Sí, Y el se supone. fisco, sí, de hecho todos lo pagamos porque lo pagamos en cada una de nuestras transacciones. Entonces nos iguala a todos independiente de nuestras ganancias. Se los digo porque también para cuando se dio el 10% de las AFP, la discusión, también salió porque se quería incluso instaurar que solo para aquellos que tuvieron, que no recibieron ciertos dineros durante este año, que perdieron su trabajo, querían poner varias limitaciones sobre este ejercicio que nosotros podíamos hacer de retirar nuestro 10%. Se los digo porque estos argumentos son un poquito tramposos, porque nosotros tenemos y diríamos que nuestras arcas fiscales actualmente, donde más dinero reciben es a través del IVA. Y eso es ridículo, de este impuesto que nos iguala a todos, porque no todos ganamos igual. Por eso porque sí es algo que uno no puede discutir, sobre todo cuando se está discutiendo este impuesto a los súper ricos, de que nosotros sí tenemos grandes diferencias en nuestra población chilena, ¿no? Donde hay un porcentaje que gana muchísimo, muchísimo dinero, como me lo decía un compañero hace un rato, donde finalmente quizá este impuesto va a ser solamente a los intereses que ellos van a recibir durante este año. O sea, ni siquiera vamos a afectar realmente a esta riqueza, ¿no? Y se los menciono de esta manera porque recuerden también todos los perdonazos que nosotros hacemos de impuestos a estas grandes empresas que existen en Chile. Se los digo para que lo analicemos, porque pensemos que estamos en un momento de mucho cambio social, político en nuestro país, y estas son cosas que se van a debatir, estas son cosas que se van a conversar, para que ustedes vayan conversando, lo vayan entre ustedes, con terceros, y vayamos viendo cuándo nos dicen sobre estos impuestos, ¿no? O lo que pasó con este bono que entregó el Estado de Chile a la clase media. No sé si alguno intentó obtenerlo. No ganó tanto, profe. ¿Cómo? No Que, ganamos tanto. claro que no ganamos tanto, había que ganar como arriba de 400, creo. Pero no, Y el Yo sueldo igual lo mínimo intenté, pero no es me menos dejó. que eso. pero Mis ¿saben papás qué? Es que tampoco ni los dejaron. era aún más, era como ridículo porque era imposible, nadie podía en realidad, era muy poca la Sí, gente que profe. pudo obtener ese bono. Era como que los requisitos que pedían eran súper, no sé, como fuera de lo normal, porque de hecho mis papás estaban como dentro del tema de lo que gana, de la ganancia para obtener ese bono,
pero tampoco se lo dieron porque mi mamá sacaba menos, pero con bono y todo era casi el sueldo. Y Mira, después mi papá no sé, era súper extraño. Como por- que cumplía con la cantidad, pero no con otros requisitos. se los digo porque fue un bono ridículo, en realidad no apoyó a la clase media y aparte que también hay un muy mal concepto de quién nosotros en Chile, si es que verdaderamente hay clase media, ¿no? Que esa es la discusión que se puede dar más a fondo. Entonces, si, nosotros acá estamos hablando de sucesorios, estábamos hablando de este derecho a la herencia, pero creo que también es importante que tengamos momentos de reflexión sobre todo de la situación que estamos viviendo ahora y cuando hablamos de impuestos y de ganancia, ¿no? En Chile, porque hay cosas que yo creo que tenemos que cambiar, tenemos que conversar, tenemos que preguntarnos, ¿no? Con respecto a cómo se distribuye la riqueza en Chile. Yo diría que es un país que tenemos una muy buena cara económica para el mundo, pero la distribución que hacemos de esa riqueza es muy mala. Es Muy, muy mala, sí, es sí, es muy pésima, mala. es pésima. Y hace creer que la gente que gana sobre 1 millón de pesos es como la gente de mucho dinero en Chile, lo que es ridículo, porque la gente de mucho dinero en Chile no gana 1 millón al mes. Gana mucho, mucho más que eso. Entonces, para que porque ustedes lo van a ver después cuando ustedes ejerzan, ustedes muy probablemente ejerciendo como abogado, por lo menos en un primer trabajo van a ganar 800.000 pesos, después van a ganar 1 millón, 1,5 millones, eso es lo que espera hasta el día de hoy ganar un abogado, 2 millones, 2 millones y tanto, y dependiendo de cómo ustedes vayan ejerciendo y avanzando en su grado. Entonces, yo no podría creer de que eso los haga parte de, no sé, el 30% más millonario de Chile, ¿no? Sino que simplemente van a ser trabajadores que ganan mejor quizá que otros trabajadores. Se lo menciono porque se castiga y la discusión que se daba en el Congreso se castigaba mucho a estas personas que ganan sobre 1 millón de pesos y se trataba de centrar la discusión ahí, ¿no? Y esa no es donde nosotros debiéramos discutirlo. Y yo creo que la discusión va más por lo que se está discutiendo ahora, que este impuesto a los súper ricos, que yo creo que no va a proceder. ¿No? Yo creo que la discusión en el Congreso van a tratar de alargarla por mucho tiempo para que no se dé este impuesto, porque son como grupos muy, muy privilegiados, muy protegidos. Y ahora sí vuelvo a la Profesora, materia. disculpe. Dígame. Bueno, yo soy Mauricio. Respecto al tema que está hablando usted, Ujú. el tema de los súper ricos, yo también escuché que muchos de ellos estaban incluso pensando en enviar bienes al extranjero, Paraísos por fiscales. tal, claro, porque ellos no estaban dispuestos a que, ¿cómo se llama?, a que ellos tuvieran un impuesto respecto de sus bienes. Eso es de una inmoralidad tremenda, sobre todo cuando estamos hablando de gente que tiene mucho, 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 mucho dinero. Que quizá pagar por una vez un impuesto no me parece que los vaya a matar o vaya a mermar su patrimonio, ¿no? Pero eso se da porque se ha dado continuamente en nuestra historia y se ha replicado y son los mismos grupos de poder. Por eso es que se da esto. Les preguntaba si otros estados tienen impuestos a la riqueza, sí lo tienen. En el caso de Francia, es un caso que todavía tiene impuesto a la riqueza, y en Francia todas las personas, toda la población paga muchos impuestos. Probablemente pagan el impuesto del 50% de lo que reciben de sueldo. Pero a cambio de eso, reciben educación gratuita en todos los niveles, salud gratuita, etc. Entonces, claro, se pagan muchos Profesora, impuestos, pero hay muchos. de hecho la educación es, bueno, un derecho humano, incluso está suscrito con el tratado, o sea, con ay, se me olvidó, pero es un derecho humano que debería ser gratis acá en Chile. Debiera, ¿no? El de la educación. Sí, Fíjense, educación superior sobre todo, yo pero trabajo acá no, sí. trabajo en indígena harto y con lo que es el derecho al agua, es una de las cosas que yo más investigo, y el agua está declarada como un derecho humano en cuanto a el agua, a la sanidad y el acceso al agua es un derecho humano. Nosotros no lo tenemos ni siquiera reconocido así en Chile y hasta el día de hoy es susceptible de transacciones económicas. Entonces, claramente no estamos respetando ciertos derechos humanos, ciertos derechos de carácter esencial como los que estamos conversando. Ya, y antes que se me acabe la clase, alcanzar a conversar una cosa más, les hablaba de, voy a solamente mencionar, pero lo voy a explicar mejor mañana, otra forma de adquirir este derecho real de herencia es por tradición. Ya hemos conversado someramente que se puede adquirir por sucesión por causa de muerte y por prescripción. El código se refiere a esta adquisición por tradición en los artículos 1909 y 1910, bajo el título Cesión del derecho real de herencia, para luego hablar de la tradición del derecho de herencia y la cesión del mismo. Cuando nosotros estamos ante esta tradición del derecho real de herencia,
en el caso de que el heredero, una vez fallecido el causante, transfiere a un tercero, ya sea la totalidad de la herencia y ya sea una cuota de ella. Y esta forma, ¿a qué se refiere cuando yo adquiero el derecho real de herencia por tradición? Cuando yo he comprado el derecho de un heredero. Es decir, el heredero todavía no se produce la partición de la herencia y el heredero aceptó la asignación y decide vender su derecho. Y esto es muy usual, ¿eh? Esta transacción no es tan difícil de ver. Entonces, una persona que no era heredero compra este derecho real de herencia y adquiere, pero ya no por sucesión por causa de muerte, sino por tradición, por la venta que le hizo este heredero de su derecho. ¿Cuál es el problema? Porque muchas veces se da que los herederos venden sus derechos y la gente cree que cuando compra los derechos se está comprando una cosa determinada, por ejemplo, un departamento. En la realidad solo está comprando el derecho real de herencia sobre el total, ¿no? Entonces, si yo tengo un 13% de esa herencia, no significa que yo vaya a ser dueña de un departamento determinado hasta que no se produzca la partición. Se los digo porque probablemente muchas veces le van a llegar con consultas donde lo que realmente se compró fue el derecho real de herencia y no una cosa determinada. Y en ese caso yo quiero por tradición. Ya, ¿les queda relativamente clara esa idea o no? Sí, profesora, Sí. una consulta y puede adquirir también los deudas y activos, ¿cierto? Cuando yo compro el derecho real de herencia, Sí, podría ser, tendría que revisar el caso en particular, pero sí podría ser. ya, Por eso ya. es tan peligroso, ¿no? Ya, y esto, salvo que hubiera adquirido este asignatario que me vende con este derecho que yo les mencionaba un tiempo atrás de inventario, ¿no? Que protege el patrimonio. Ya, y la clase la dejo hasta aquí. Creo que fue una clase bastante activa, les quedaron algunas nociones importantes. También me relajé un poquito más porque sé que tenemos un poquito más de tiempo para revisar conceptos esenciales. Así que ahí tuvimos una conversación interesante de otros temas que me parecen muy importantes. Así que vayan nomás, sigan estudiando. Nos vemos el miércoles y que mañana les vaya muy bien en su prueba. Gracias, profe. Chao, un gusto. Gracias, Gracias, profesora. profe, que Que esté esté bien, súper bien. cuídese. También, chao. Que se mejore de la espalda. Gracias.